tema, estábamos hablando de replicación de material genético de microorganismos. Los virus también son microorganismos y, bueno, por eso he introducido estas 4 diapositivas que hacen referencia a la replicación vírica. Al final, una partícula vírica no es más que un conjunto un trozo de material genético que está, digamos, protegido en el medio por una estructura externa que es la cápside proteica y a veces está envuelta en una membrana, ¿vale? Habéis oído hablar durante todo este año del coronavirus, es un ejemplo de virus, ¿vale? ¿De acuerdo? Es una cajita con un regalo dentro. Ese regalo es el material genético que al integrar en la célula, pues tiene todo lo suficiente como para controlar la vida de la célula, matar la célula y aprovecharse de la maquinaria celular para replicarse. Por esto escogí esta figura, porque aquí están todas las familias o los grupos de virus atendiendo al tipo de material genético y cómo replican este material genético. Es decir, que básicamente, como veis, hay 7 estrategias de utilización de material genético, pero al final, como todas aprovechan la maquinaria celular, todas tienen que llegar a un ARN mensajero que va a ser traducido por los ribosomas de la célula, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo interesante de cada partícula vírica, y hay un montón, son los pequeños detalles que permiten la utilización de este material genético por parte de la maquinaria celular, ¿vale? Para replicar la partícula vírica. Habíamos explicado con cierto detalle el fago lambda. Lo que me interesa más en este punto es que fijaros que durante el ciclo de replicación del fago lambda tiene un primer tipo de replicación que se define como replicación en teta, que básicamente es un origen de replicación con replicación bidireccional como la del cromosoma de Escherichia coli, ¿de acuerdo? Que se utiliza para generar copias de material genético encaminadas a poderse transcribir y fabricar todas las proteínas necesarias para generar nuevas partículas víricas. Pero cuando llega el momento de la replicación, el fago lambda escoge un sistema de replicación muy semejante al círculo rodante, ¿de acuerdo? Con una polimerasa propia que va haciendo un concatámero espectacular de material genético, ¿vale? De hecho, esta estrategia de polimerización de ADN del fago lambda se ha utilizado pues, para manipular genéticamente microorganismos, ¿de acuerdo? Y también otra cosa interesante del fago lambda es que tiene un sistema propio de integración, ¿vale? Que permite introducir el material genético en el cromosoma de la bacteria, no entrar el ciclo lítico, no matar a las células y poderse, digamos, perpetuar con el mismo ritmo de replicación celular hasta que llega un momento que una señal ambiental induce digamos, entrada en el ciclo lítico y su replicación y muerte de la célula. Hay que decir que la función principal de los virus en las poblaciones naturales es el control de las poblaciones, es decir, son agentes de control. Cuando hay un exceso de población, pues aparece un virus que provoca una enfermedad y hace desaparecer a un montón de individuos de esa población. Así funcionan los virus, así funcionan también los virus en humanos, ¿de acuerdo? Son agentes para controlar las poblaciones y este tipo de virus integrados en el cromosoma, que es característico del fago lambda, lo vemos en un montón de virus procariotas. La mayor parte de genomas secuenciados de procariotas tienen virus integrados en sus cromosomas, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, habíamos hablado también del fago Fi29. Lo interesante del fago Fi29, además de que el investigador que hemos trabajado con él, su descubridor fue Margarita Salas, una investigadora española, pues hay 2 cosas importantes. Es actualmente el modelo de replicación de cromosomas lineales procariotas, porque ha sido profusamente estudiado y básicamente consiste en que la polimerasa vírica utiliza una proteína que está pegada a cada uno de los extremos de la molécula de ADN como dador del grupo hidroxilo necesario para poder incorporar material genético. Esta polimerasa, digamos, polimeriza material genético y fijaros que es la misma polimerasa la que introduce en la hebra que se va formando, en la hebra que se va desprendiendo, es la que adhiere esa proteína terminal. El resultado final siempre es una molécula de ADN lineal cuyos extremos están protegidos por esta proteína terminal, ¿de acuerdo? Que es la misma que proporciona el grupo
hidroxilo. Fijaros en el tipo de replicación, es decir, tiene una replicación como parecida al círculo rodante, en el sentido de que se utiliza una cadena como molde y hasta que no ha terminado la polimerización de una de las hebras no empieza la otra. Y fijaros también que, aunque ha controlado la célula y la célula puede considerarse como muerta cuando Fi29 entra en ella, la célula procariota sigue teniendo herramientas para defenderse, como son las nucleasas. Por tanto, una molécula de ADN monocatenario no es estable en el interior de la célula y el propio FAGOFI29 lleva codificado en su genoma una proteína de una cadena sencilla específica para esta molécula que estabiliza el ADN monocatenario que se ha formado. Como veis, siempre hemos estado hablando de las mismas estrategias, es decir, las estrategias seguramente las inventaron las células primigenias y han sido herramientas muy útiles que nos han llegado a nuestros días pues, prácticamente sin modificación. Y la otra cosa interesante del FAGOFI29 y de la proteína terminal es que junto con la polimerasa del FAGOFI29 forma parte de la mejor patente biotecnológica española, la que ha generado más dividendos. Es una patente que la titularidad la tiene el CSIC, la inventora fue Margarita Salas y es la que nos permite pues, amplificar inespecíficamente cualquier molécula de ADN. Esta estrategia ha permitido, por ejemplo, la secuenciación de DNA fósil y hay en los diarios, hoy en el Diario de Mallorca hay un ejemplo de un amigo mío, el doctor Pere Bové, que trabaja en Zaragoza, que han secuenciado el genoma de un lobo ya extinto, que se supone que era el ancestro del lobo huargo de Juego de Tronos, ¿recordáis? ¿Vale? Bueno, pues lo han secuenciado y el DNA fósil solo se puede secuenciar si uno es capaz de generar gran cantidad de ADN sobre la pequeña cantidad de ADN que se obtiene y se hace con este FAGOFI29. Y también, pues todo el ADN que se recupera en la escena de un crimen es amplificado con esta estrategia de amplificación del FAGOFI29 porque tú puedes hacer una serie de experimentos, pero lo que no puedes pasar es que el ADN se termine. Porque si te piden repetir la prueba para determinar que ese DNA era del asesino y tú has perdido el ADN o no tienes cantidad suficiente, no puedes replicarlo. ¿De acuerdo? Por tanto, siempre hay un paso previo por amplificación con esta polimerasa. Y mirad por dónde esta polimerasa pues es un descubrimiento español y es una de las mejores patentes biotecnológicas españolas que tenemos. Tenemos pocas, ¿eh? A ver si lo mejoramos. Está en vuestras manos. ¿Vale? Bien, nos quedaban dos virus pues para darle un poquito de juego a esto. Y uno es, obviamente, nuestro coronavirus, el virus que ha gestionado el mundo durante el último año, ¿de acuerdo? Es un ejemplo muy interesante porque nunca en tan poco tiempo se había generado tanto conocimiento sobre un tema. Es alucinante la cantidad de información que en un año sabemos sobre esta partícula vírica que en noviembre o diciembre del 2019 no existía. Bueno, sí que existía, pero no era un auténtico desconocido, ¿vale? Bueno, aspectos a tener en cuenta para esta sesión. El tipo de material genético que tiene. Tiene un ARN monocatenario de cadena positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que este ARN, cuando es cadena positiva, es que se puede transcribir directamente, ¿vale? Los de cadena negativa serían la hebra complementaria. Por lo tanto, tendría que transformarse en ARN positivo, ¿vale? Bueno, pues claro, ¿qué pasa? Pues aquí tenéis la partícula vírica con sus espículas, su material genético, la cápside proteica, entra en la célula, acordaros, bueno, esto ya lo debéis saber porque lo habéis escuchado un montón de veces, que la espícula reconoce a la proteína C2, que es el receptor específico, bueno, se produce la internalización y se libera el material genético, que es un ARN, digamos, de cadena positiva, ¿vale? Entonces, a partir de este ARN mensajero se fabrica la polimerasa vírica y fijaros que para fabricar la molécula de ADN, la polimerización siempre necesita una cadena molde. Por tanto, no podemos fabricar una cadena idéntica a esta a no ser que tengamos la complementaria. Por ese motivo, primero hay un paso de replicación para formar la cadena de ARN negativo, la complementaria esta, y esta es la que se va a utilizar como molde para fabricar las nuevas cadenas de ARN positivo que van a formar parte de la cápside de los nuevos, que van a formar parte de las nuevas partículas víricas. Además, este ARN positivo que se fabrica
tras este proceso, es el que se utiliza para transcribir y posteriormente traducir todos los elementos celulares. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, así funciona este virus. Finalmente, el último ejemplo de virus que quería comentaros es pues el virus del HIV. Básicamente, bueno, es un virus también de RNA de cadena positiva, pero lo que me interesa es que veáis que esta partícula vírica tiene también la capacidad de integrarse en el cromosoma. Es decir, hace exactamente lo mismo que el fago lambda. Lo que pasa es que el fago lambda es un material genético DNA dicatenario y se transcribe directamente, mientras que el HIV es un retrovirus. Es un virus de ARN que lleva codificado en su interior una transcriptasa reversa que lo que hace es transformar este ARN primero en una molécula de ADN a ARN y después en lo que se conoce como un DNA complementario, un cDNA. ¿De acuerdo? Este ADN de doble cadena, que es el resultado de la acción de la transcriptasa reversa sobre esta molécula de ARN, es integrado en el genoma de las células que lo albergan, ¿vale? Y, bueno, pues así va pasando de célula en célula, ¿vale? Y en un momento dado, a partir de este material genético, se puede transcribir lo que sería un ARN mensajero para la célula, pero realmente no es más que el cromosoma de la partícula vírica, es encapsidada dentro de la cápside que han fabricado el propio ARN mensajero y tenemos la escisión de la nueva partícula vírica, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ya veis que el sistema, pues, estamos hablando siempre de lo mismo. Y las partículas víricas son así. Tiene una partícula vírica, una vez que has caracterizado las proteínas que intervienen en su ciclo replicativo y las proteínas que se necesitan para bloquear la maquinaria celular, ya sabes cómo funciona. Otra cosa es encontrar mecanismos para erradicar eso. El problema no es cómo funciona el coronavirus que tenemos ahora circulando. El problema es cómo combatirlo, ¿de acuerdo? La vacuna parece ser que es la única estrategia posible que tenemos a día de hoy y bueno, pues una serie de fármacos que se están aplicando a los pacientes, pues básicamente no para eliminar la infección vírica, porque no es posible eliminarla, sencillamente para modular la respuesta inmunológica del propio paciente, que es la que desencadena los síntomas severos, ¿vale? Pues básicamente esto es lo que hay, ¿vale? Bien, con esto termina esta presentación. Ahora... no, ya la tenía abierta, perdón. Me gustaría empezar con esta presentación, que es muy corta. Esperad que cambie la vista del moderador y quite esto, porque si no, no os veo. Vale. Bien. Este tema, yo desde siempre lo he planteado de una manera muy resumida, porque vosotros sois bioquímicos, pero también los biólogos. Tenéis un montón de asignaturas sobre bioquímica y en las asignaturas de bioquímica veis perfectamente cómo funciona el metabolismo celular, al menos el de la célula eucariota, ¿de acuerdo? Pero no hay tanta diferencia entre cómo funciona una célula eucariota y cómo funciona una célula procariota a nivel general, ¿de acuerdo? Obviamente el metabolismo de las células procariotas es mucho más diverso. Por tanto, claro, cuando entramos en el detalle, hay un montón de proteínas y cada proteína funciona de una determinada manera. Pero a mí lo que siempre me ha interesado es que tengáis una idea global de cómo es el funcionamiento procariota, porque los detalles siempre los podéis ir a consultar cuando os interesa saber cómo es el metabolismo de un determinado microorganismo. Pero es que cada microorganismo tiene su propio metabolismo y, por tanto, entrar en mucho detalle siempre me ha parecido pues, un esfuerzo... Es decir, no tenemos demasiado tiempo y entonces es tiempo que prefiero dedicarle a lo que habéis visto que he hablado, que es el funcionamiento del material genético procariota, ¿vale? De todas maneras, aquí sí que recomiendo fervientemente la lectura de los capítulos 3 y 13 del Brock. El Brock es el mejor libro de microbiología básica y aquí sí que no hay referencias. Es decir, la referencia es el Brock, un libro de microbiología clásica, porque ahí está... digamos, la base del metabolismo. Es verdad que entra en mucho detalle, pero eso no es más que la punta del iceberg. Podríamos escribir enciclopedias sobre metabolismo microbiano. Cada
cada revista de microbiología, que publica a lo mejor 100 artículos cada semana, pues tiene la mitad de ellos hablando sobre metabolismo procariota, ¿de acuerdo? ¿Vale? Porque siempre se encuentran pequeñas cosas interesantes que hacen las bacterias y que no estaban descritas anteriormente, ¿vale? Bien, entonces, os recomiendo esto, capítulos 3 y 13, y después también, de cara a las prácticas, es recomendable el capítulo 5, que es muchísimo más práctico. Aquí hay contenidos que Elena os ha hablado y contenidos que veréis ya en la asignatura de prácticas y que vale la pena pues, también tener presente, ¿vale? Bien, ¿de qué hablan estos capítulos? Bueno, hablan del anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es la obtención de fuente de carbono, ¿vale? La utilización de las fuentes de carbono. Por ejemplo, la glucosa, pues sacarle los carbonos y con ello hacer todas las estructuras químicas que necesita la célula para crecer. Y el catabolismo es cómo la célula obtiene energía, ¿vale? El catabolismo, pues sería la respiración, ¿de acuerdo? Para que nos entendamos qué es anabolismo y qué es catabolismo, ¿vale? ¿Qué tipo de anabolismo tienen las células procariotas? Bueno, pues hay autótrofos y heterótrofos. Heterótrofos son aquellos que utilizan carbono orgánico como fuente de carbono, como la glucosa, y los autótrofos que son, pues aquellos que utilizan CO2 y carbonatos y están asociados, obviamente, al mundo fotosintético, ¿de acuerdo? Por tanto, ya veis que la fotosíntesis no es propia de vegetales, ¿de acuerdo? Es decir, los vegetales la hacen, pero las bacterias también hacen, ¿de acuerdo? De hecho, aquí en esta figura, en rojo, aparecen los metabolismos. Hay 3 metabolismos que solo hacen las bacterias, que no hacen las células eucariotas, ¿de acuerdo? Y el resto, pues es verdad que las células eucariotas, pues sí que también la pueden gestionar, ¿vale? Pero lo más interesante del metabolismo bacteriano está en el catabolismo. Es qué fuentes de energía utiliza, ¿vale? Y entonces tenemos varias clasificaciones. Bueno, una primera clasificación está en estos 2 grandes grupos, los quimiotrófos y los fotótrofos. ¿Cuáles son los fotótrofos? Pues obviamente los que utilizan la fotosíntesis para obtener energía, ¿vale? De acuerdo, ¿vale? Y normalmente, pues, los fotótrofos suelen ser autótrofos. Ah, ¿puedes subir la presentación después de la clase? Sí, la subiré después de la clase, ¿vale? De acuerdo, no preocuparse. Pensaba que estaba abierta, de hecho. ¿Dónde estaba? Sí. Y después, además de los fotótrofos, tenemos los quimiótrofos, que son los que utilizan compuestos químicos para obtener energía, ¿vale? De acuerdo, es decir, que no utilizan la luz. Y los quimiotrófos pueden ser de 2 tipos, quimiorganotrófos y quimiolitótrofos. Un quimiorganótrofo es aquel que utiliza un compuesto químico orgánico como fuente de carbono y energía. Por ejemplo, la glucosa, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y un quimiolitótrofo es aquel que utiliza un compuesto químico inorgánico, ¿vale? Por ejemplo, pues el hierro, ¿de acuerdo? Microorganismos que utilizan el hierro para obtener energía, ¿vale? Y que van a reducir compuestos de hierro para poder obtener energía, ¿vale? Bien, entonces, dentro de los quimiorganótrofos, además tenemos 2 modalidades de obtener energía. Tenemos los respiradores, ¿vale? Que lo que hacen es una reducción total de los compuestos orgánicos y pues nosotros somos organismos, las células eucariotas son organismos respiradores. Nosotros respiramos glucosa, ¿de acuerdo? Y lo hacemos con un metabolismo aerobio. ¿Por qué? Porque el oxígeno es el aceptor final de electrones. Es decir, que tendríamos los respiradores aerobios, que el oxígeno es el aceptor final de electrones, y después tendríamos los respiradores anaerobios, ¿vale? En los que hacen exactamente lo mismo, es decir, reducen totalmente ese compuesto orgánico, pero al final el aceptor final de electrones no es el oxígeno, sino que es cualquier otro compuesto diferente del oxígeno, ¿vale? Obviamente, la maquinaria proteica que se necesita para una cosa no se utiliza para la otra. Son máquinas diferentes, pero el mecanismo veréis que es exactamente igual, ¿vale? Pero ya sabéis que los respiradores anaerobios son aquellos que no utilizan oxígeno como fuente, como aceptor final de electrones, ¿vale? Y entre los quimiorganótrofos respiradores tenemos los fermentadores, que lo que hacen es una reducción parcial de los compuestos orgánicos, ¿vale? Es decir, el compuesto orgánico no desaparece totalmente, sino que se generan subproductos de esa fermentación. Por ejemplo, el alcohol, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos una fermentación alcohólica cuando, utilizándose glucosa, se acumula etanol, ¿de acuerdo? Es decir, no desaparece nada, no se forma CO2, sino que aparece etanol. ¿Por qué? Porque no se respira esa glucosa, solo se fermenta. Y ahora veréis la diferencia que hay, ¿vale? Bien, pues estos son los metabolismos que tenemos. Y además, hay estos términos que he destacado aquí porque
a veces se utiliza la terminología de catabolismo junto a anabolismo. Es decir, un quimiolito autótrofo, ¿vale? Es un quimiolitótrofo que además es autótrofo, anabólicamente hablando, ¿vale? ¿De acuerdo? Un quimiolito heterótrofo sería un quimiolitótrofo, ¿vale? ¿De acuerdo? Un quimiolitótrofo que no puede, digamos, utilizar el CO2 y carbonato como fuente de carbono y que tiene que utilizar como fuente de carbono el carbono orgánico. Por eso aquí hemos puesto hetero, ¿vale? Y también tenemos los fotoautótrofos y los fotoheterótrofos, ¿vale? Entonces tenemos estas 4 cosas que se suele utilizar en microbiología. Ya sabéis que lo primero hace referencia al catabolismo y lo segundo haría referencia al anabolismo, ¿vale? Muy bien. Bien. Entonces, al final, todo el metabolismo lo podemos reducir a esto, ¿eh? Necesitamos estrategias para obtener energía, ¿vale? Y la energía, ya lo sabéis, que se almacena en forma de ATP. Necesitamos, en ese ciclo AMP, ADP, ATP, pues tener mucho ATP. ¿Y cómo lo podemos tener? Pues a nivel de 2 estrategias. La fosforilación a nivel de sustrato y la fosforilación oxidativa. Y esto ya lo habéis estudiado en bioquímica, no hace falta que os cuente nada más, ¿vale? Sencillamente, la fosforilación oxidativa pues supone pues el bombeo de protones hacia el exterior de una membrana, ¿vale? Y, es decir, se genera un gradiente y después, cuando se genera este gradiente, hay una molécula que es la ATPasa, bueno, un sistema proteico que es la ATPasa, que se restablece el balance energético a nivel de membrana, ¿vale? Y con esto se obtiene energía. Entonces, en la fosforilación oxidativa, todo el mecanismo de utilización de un azúcar está canalizado para generar este poder reductor. Es decir, realmente lo que necesitan las células es generar poder reductor, ¿vale? Y el poder reductor no puede ir libre, ya lo sabéis. Es decir, hay una serie de moléculas que se utilizan para transportar ese poder reductor, ¿vale? Y la fosforilación a nivel de sustrato, bueno, pues, digamos, hay esa generación de poder reductor, ¿vale? Ese poder reductor se canaliza hacia la formación de ATP, pero se hace a nivel de reacciones concretas, ¿de acuerdo? No hay ese gradiente de protones hacia la membrana, ¿vale? Sencillamente, en determinadas reacciones, el salto energético es lo suficientemente alto como para poder acumularlo en forma de ATP, ¿vale? Esta sería la fosforilación a nivel de sustrato. Claro, energéticamente hablando, la fosforilación oxidativa es muchísimo más rentable que la fosforilación a nivel de sustrato, ¿vale? Porque, de hecho, los respiradores también tienen fosforilación a nivel de sustrato. Lo que pasa es que a veces uno no puede respirar, porque para respirar necesitas un aceptor final de electrones. Y si no lo tienes, ¿qué haces con él? Claro, nosotros no sabemos gestionarlo sin oxígeno, nos morimos si no hay oxígeno. Pero las bacterias han solventado este problema. Entre otras cosas porque acordaros que cuando aparecen las bacterias no hay oxígeno sobre la faz de la Tierra todavía, ¿vale? ¿De acuerdo? El metabolismo basado en el oxígeno es muy, muy, muy reciente en comparación al resto de metabolismos que hay por ahí descritos, ¿vale? Bien. Entonces, vamos a hablar en primer lugar de la fermentación, ¿vale? Y entonces nos vamos a la glicólisis, que ya sabéis cómo es, aquí la tenéis esquematizada, con sus enzimitas, con sus transformaciones, ¿de acuerdo? Entonces, sabéis que hay una serie de reacciones enzimáticas que generan suficiente energía como para que esta se acumule en forma de ATP. Aquí, por ejemplo, en todo esto, hay 2 pasos que necesitan la activación de las moléculas, en este caso la glucosa, y consumen energía, pero después hay en este paso que la energía, digamos, se recupera, ¿vale? Y esto es la glucólisis, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que ocurre en este proceso? Bueno, en este proceso es que hay siempre una serie de reacciones enzimáticas que generan poder reductor. Y el problema, cuando se genera poder reductor, es que los electrones que se desprenden no pueden estar libres en las células. Es decir, el problema más grave que tiene una célula es encontrarse con electrones libres. Un electrón libre mata a la célula, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, esto tiene que estar controlado. ¿Y cómo se controla? Bueno, pues acordaros que hay estas moléculas que son capaces de almacenar estos electrones en forma de protones, ¿vale? Es decir, lo que hacen es evitar el daño que puedan producir estos electrones, no dejándolos libres y incorporando en este tipo de moléculas, ¿vale? Estas moléculas son las que en la respiración se irán hacia la membrana, ¿vale? Pero se está generando este poder reductor
con la fosforilación a nivel de sustrato, es decir, aquí lo que ha ocurrido es fosforilación a nivel de sustrato, en la glucólisis hay fosforilación a nivel de sustrato, se está troceando la glucosa para obtener moléculas más pequeñas y se está formando poder reductor, ¿vale? Vale, ¿qué pasa con este poder reductor? Pues en la fermentación, este poder reductor, que lo teníamos, es disipado con enzimas transformando este piruvato, que es el producto final de la glicólisis, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos el 2-fosfenopiruvato y a continuación vendría la piruvato quinasa y generaría piruvato, ¿vale? Pues es llevar ese poder reductor que se había formado en esta fase para volver a devolver los electrones y eliminar ese problema, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que los electrones pasan al piruvato de nuevo y en este caso, en esta ramificación, forman lactato, ¿vale? Entonces, la célula, en principio, con este lactato ya no puede hacer nada, pero ese lactato es un compuesto, digamos, inerte para la célula. Y lo coge y lo va depositando en el exterior, lo va sacando en el exterior, ¿vale? Bueno, pues esta estrategia, la fermentación de la glucosa, ¿vale? Para hacer lactato, es un proceso fermentativo económicamente rentable para el hombre, porque es la manera como nosotros producimos ácido láctico, ¿de acuerdo? Y los yogures que nosotros ingerimos, digamos, utilizan este proceso fermentativo para alterar la leche y nosotros poder disfrutar de un yogur, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, que la mayor parte de los procesos biotecnológicos que nosotros generamos con los alimentos para modificarlos y que nos duren un poquito más, están basados en fermentaciones bacterianas, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos diferentes estrategias de fermentación de la glucosa. O sea, al final, todo acaba en piruvato. Tenemos la fermentación láctica, acabaría con lactato, que es excretado. La alcohólica, que utiliza, por ejemplo, Saccharomyces o un montón de bacterias y que se genera, con las cuales se genera alcohol y se produce, por ejemplo, cerveza o vino, o la fabricación de alcohol, digamos, comercial, ¿vale? Para desinfectar heridas, ¿de acuerdo? Pues la manera de producirlo es utilizando fermentaciones alcohólicas con bacterias, ¿vale? Y hay diferentes tipos de fermentación, ahora las veremos, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero todo es lo mismo, es decir, es trocear la glucosa para generar poder reductor. Aquí, por ejemplo, ya veis que sale de donde sale el rendimiento, es decir, aquí habíamos gastado 2 ATPs, estos 2 ATPs ya se recuperaban en esta primera fase, pero en este paso de la fosfenolpiruvato al piruvato, pues tenemos la generación de 2 ATP. Es decir, digamos, en solo la glicólisis ya se obtiene a nivel de fosforilación a nivel de sustrato, se obtiene un rendimiento, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto no es nada comparado con lo que tenemos con respiración, pero es lo que hay. Con esto las bacterias ya pueden vivir, ¿vale? Bien. ¿Qué tipo de fermentaciones hay? Bueno, pues se clasifican las fermentaciones atendiendo al producto final de la fermentación, ¿vale? Entonces tenemos la alcohólica, que la hemos visto, o la láctica, que la hemos visto, donde el producto final es el etanol y el lactato. Y aquí tenéis una serie de ejemplos de organismos que, digamos, trabajan ese tipo de fermentaciones y que muchos de ellos, además, pues nosotros los utilizamos desde el punto de vista biotecnológico, ¿vale? Tendríamos la heteroláctica, en donde a partir de la glucosa pues se tiene lactato y etanol, ¿vale? La propiónica, donde se obtiene el propionato, la ácido mixta, que esta es característica de enterobacterias y se utiliza para identificarlas. Y ya veis que al final, en el ácido mixta, lo que se fabrican es un montón de cosas, ¿vale? La butírica, porque se fabrica butirato, la butanólica, porque se fabrica butanol, ¿vale? La homocetogénica, porque se fabrica pues, acetato. Ya veis que es muy fácil el mundo de las fermentaciones. Si os dicen fermentación acética es que se forma acetato, la alcohólica es que se forma etanol, ¿de acuerdo? Pero claro, si os fijáis, el punto de entrada, en este caso, por ejemplo, es la misma, la hexosa, una glucosa. Entonces, ¿por qué hay maneras diferentes de fermentar un mismo azúcar? Bueno, pues la respuesta es porque hay diferentes enzimas para procesarlo. Y el ejemplo lo tenemos aquí con la fermentación homoláctica y la fermentación heteroláctica de la glucosa, ¿de acuerdo? Claro, los enzimas, el punto de inicio es el mismo, pero los enzimas son diferentes. Para la fermentación homoláctica de la glucosa necesitamos la glicólisis, ¿de acuerdo? La glicólisis al final, ya lo habéis visto, pues genera piruvato, ¿vale? Y pues el piruvato pasa a lactato, porque solo tenemos este compuesto químico, ¿vale? Pero para la heteroláctica, y la heteroláctica lo que da es etanol y lactato,
lo que ocurre es que los microorganismos que la realizan no tienen la glicólisis, sino que tienen la vía de Enter-Duodorov, que es otra estrategia diferente para, digamos, activar la glucosa y poder obtener con ella energía, ¿vale? El producto final en este caso, ¿cuál es? Pues que en vez de fabricarse aquí el gliceraldehído 3-fosfato, que se puede isomerizar a hidroxiacetona fosfato, ¿vale? Los enzimas iniciales lo que generan es gliceraldehído 3-fosfato y acetilfosfato, ¿vale? Y entonces la molécula de gliceraldehído 3-fosfato sí que puede, digamos, generar lactato, y aquí está la utilización de la disipación del poder reductor, pero en cambio el del acetilfosfato, pues la disipación del poder reductor genera etanol, ¿vale? Ya veis que esto es lo que hay, es decir, cuando tenemos una manera de fermentar, pues quiere decir que hay un montón de enzimas diferentes que hacen algo sobre, en principio, un azúcar, ¿vale? Y cada fermentación es diferente, cada enzima es diferente. Y ese es el problema del metabolismo bacteriano, que es muy diverso, ¿vale? Y hay un montón de trabajos sobre él. Entonces, intentando generalizar, pues ya lo veis. Tendríamos que la fermentación sería la disipación del poder reductor, que se realiza con muy pocos enzimas y genera unos productos que son no tóxicos y que son eliminados al exterior, ¿vale? Pero para llegar a estos productos necesitas toda una serie de enzimas, que son los enzimas que se utilizan para activar esos azúcares, trocearlos para que se pueda producir el proceso de fermentación. Al final, aquí es donde se obtiene la energía, ¿vale? Es aquí donde se produce la energía. Muy bien. Después, hay un proceso interesante en microbiología, principalmente que afecta a las comunidades microbianas, que es el sintrofismo, ¿vale? Porque es verdad que cuando tú produces algo y lo sacas fuera, pues esto puede suponer un problema para la comunidad en la que vives, ¿de acuerdo? Y de hecho, incluso si se acumula en mucha cantidad, puede suponer un problema para tu propia comunidad. Es decir, en el caso de las fermentaciones alcohólicas, ¿por qué no se supera el 14% la producción de un vino? ¿Por qué no se supera un 14% o un 15% de alcohol en una fermentación? Porque a partir del 15% de alcohol, los microorganismos que se encargan de esa fermentación se mueren. Es decir, el propio producto de su fermentación, al acumularse en ese medio, hace que el microorganismo deje de fermentar y desaparece, ¿vale? Y esto ocurre muchísimo en el ambiente. O al menos debía ocurrir bastante en el ambiente. Sin embargo, los microorganismos lo que han conseguido es colaborar entre ellos, y es donde aparece la sintrofia, para gestionar esos productos de desecho que se van acumulando en el medio ambiente. Y además la sintrofia permite no solo el evitar problemas por acumulación de compuestos tóxicos, sino que además hace posible reacciones que para que se produzcan requieren un enorme gasto energético, ¿vale? Es decir, si nosotros vemos, por ejemplo, la fermentación alcohólica, cogemos el alcohol y lo fermentamos para dar lugar a acético, ¿de acuerdo? Esto es un proceso que realizan un montón de microorganismos. El problema de esta reacción es que realmente la dirección de la reacción no es esta, ¿vale? Esta reacción requiere tal cantidad de energía que el flujo normal de esta reacción es hacia la formación de etanol, ¿de acuerdo? Es decir, de acetato a etanol. Entonces, ¿cómo puede canalizarse esto en esa dirección? ¿Vale? Pues una de las estrategias sería eliminar uno de estos dos compuestos de la reacción. Al eliminar uno de estos dos compuestos de la reacción solo puede ir en ese sentido, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa si quitamos el acetato? Bueno, es una solución quitar el acetato, ¿de acuerdo? Pero el problema que tenemos en este proceso es que el hidrógeno además es tóxico para la vida de la célula. Es decir, no puede haber un exceso de hidrógeno en la solución en la que se realiza el proceso, ¿vale? Por tanto, es más fácil eliminar el hidrógeno o pensar en eliminar el hidrógeno que el acético. Y, de hecho, esto es lo que hacen los metanogénicos. Los metanogénicos son otro tipo de microorganismos que, con esta reacción de aquí, también obtienen un beneficio, y es fijar CO2. Es decir, utilizan esta reacción los metanogénicos para incorporar carbono en forma de metano y después poder, a partir de él, hacer requerimientos nutricionales. Por tanto, una de las sintrofias mejor caracterizadas es esta, los fermentadores de alcohol junto con bacterias metanogénicas. Porque cuando juntamos estos dos tipos de microorganismos, ¿vale? Energéticamente hablando, la reacción final queda así, ¿vale? Es decir, que etanol más CO2 da lugar a metano más acético, ¿vale?
y el rendimiento energético es bastante favorable. Es decir, siempre es posible canalizar esta reacción en este sentido, ¿vale? ¿De acuerdo? Y, bueno, ya os digo, aquí son dos tipos de metabolismos que colaboran sintróficamente para solventar dos problemas. Uno es la necesidad de aportar un montón de energía para realizar esto y, por tanto, esto pues, no es rentable al microorganismo. No puede obtener energía con esta estrategia. Y dos, solventar un problema de toxicidad mediado por el hidrógeno que se va acumulando en el medio. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es el sintrofismo. El sintrofismo en las comunidades microbianas aparece un montón. Y siempre que se analizan las comunidades microbianas, hay que tener en cuenta esta cooperación, entre comillas, involuntaria, porque no lo hacen a propósito, no se ponen de acuerdo, pero que ha resultado en esto. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, esto era la fermentación y la sintrofia. Y vamos a la respiración. La respiración es que ya la conocéis, os han machacado, pero a base de bien sobre la respiración, ¿vale? Básicamente consiste en eliminar el poder reductor acumulado obteniendo energía, ¿vale? Antes lo hacíamos transfiriendo ese poder reductor a un producto, a un compuesto químico, generando un producto que lo sacábamos fuera y esto generaba muy poca energía, pues se inventaron la respiración, ¿vale? Obviamente, nuestras células funcionan muy bien gracias a que utilizan un metabolismo respirador. Necesitamos oxígeno. Pero necesitamos oxígeno. Somos dependientes del oxígeno. No podemos vivir en Marte. ¿De acuerdo? Porque en Marte no hay oxígeno. ¿Vale? En cambio, las bacterias sí que pueden vivir en Marte. No necesitan oxígeno para vivir. Muy probablemente si hay vida en Marte, cosa que no sabemos, serán microorganismos cuyo metabolismo no estará basado en el oxígeno. Bien, ya sabéis cómo funciona. Todo el poder reductor se va a la membrana y hay una cadena de transporte de electrones que básicamente lo que hace en toda una serie de transformaciones es ir disipando este poder reductor y sacando los protones fuera, ¿vale? Entonces se carga positivamente la parte de fuera de la membrana porque se acumulan un montón de protones, ¿vale? ¿Qué se necesita? Pues que se acumulen suficientes protones como para que después pasen a través de la ATPasa, ¿de acuerdo? De fuera a dentro y se estabiliza el equilibrio de cargas eléctricas en la membrana, ¿vale? Entonces, es importantísimo el oxígeno porque al final de toda esta cadena, aquí tenemos electrones circulando, pam, 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 pam. ¿Qué hacemos con los electrones? No. Al final esos electrones tienen que ir a alguna parte, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿dónde van? Pues al final estos electrones acaban en el oxígeno. Y en la respiración aeróbica del oxígeno, el oxígeno recibe estos electrones y forma agua, ¿vale? Es la manera final, definitiva, de disipar este poder reductor, generando agua utilizando el oxígeno como aceptor final de electrones, ¿vale? Este es nuestro metabolismo aeróbico y el de las bacterias así, porque lo inventaron las bacterias. Tiene una célula eucariota almacena una bacteria que englobó a otra bacteria y esa otra bacteria se convirtió en la mitocondria, ¿vale? De acuerdo. Bien, ¿y cómo se aprovecha al máximo? Pues aquí tenemos el ciclo de Krebs, acordaros de él, es decir, el piruvato que se había formado entra en el ciclo de Krebs y con el ciclo de Krebs pues, se va formando un montón de poder reductor. Y este poder reductor cuando va a la membrana es lo que da el rendimiento grandísimo de la respiración. Fermentando obteníamos por una molécula de glucosa 2 ATPs. Respirando una molécula de glucosa obtenemos 38 ATPs. Es que el balance es brutal, brutal. No hay color. La respiración es mejor que la fermentación. Pero cuando no se puede respirar, las bacterias pueden fermentar. Y nosotros no podemos hacer esto. Bueno, es verdad que nuestras células tienen la capacidad fermentativa. Es decir, sí que fermentan, ¿vale? Pero no pueden obtener la energía de esta manera, ¿vale? Bien. Claro, ¿nosotros qué utilizamos? Nosotros utilizamos glucosa, pero las bacterias pueden utilizar un montón de compuestos químicos diferentes como sustratos para obtener energía, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, uno de los más interesantes es el metano, porque muy probablemente fue una de las primeras estrategias de utilización de fuente de carbono heterotrófica que hubo, porque en los albores de la vida de la Tierra estaba llena de metano, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, fijaros que el sistema es muy parecido. Al final, lo que tenemos es un compuesto químico del cual vamos a obtener energía y necesitamos toda una serie de enzimas para trocearlo y generar el poder reductor, ¿vale? Es así de sencillo. Entonces, en este caso, la enzima clave es la metanomonoxígenasa, que coge el metano y lo forma en metanol, ¿vale? Y al final, bueno, si os fijáis en el ciclo del metano, se genera CO2 y en estas fases de aquí, en estas dos últimas etapas, ¿vale?
Esto es el metanol, formaldehído y ácido fórmico, y al final se genera CO2, ¿de acuerdo? En estas dos etapas se obtiene el poder reductor. ¿Ese poder reductor dónde va? Pues a una cadena respiratoria. Al final, los metanotróficos están respirando. ¿Y qué respiran? Pues al final respiran oxígeno. Son respiradores aerobios. Lo que pasa es que en este caso la cadena respiratoria no es exactamente la misma que las células eucariotas o las células que tienen su alimentación basada en la glucosa, ¿vale? Pero fijaros que necesitamos toda una serie de enzimas para poder, digamos, trocear esta molécula y obtener el poder reductor. Entonces, todos los compuestos químicos que se utilizan como fuente de carbono y energía tienen sus enzimas específicos para atacarse, ser atacados y generar ese poder reductor, ¿vale? ¿De acuerdo? Es así de sencillo. Y en este caso es el ejemplo más básico. Y tenemos el enzima clave, la metanomonoxigenasa, y después unas cuantas enzimas auxiliares que, digamos, permiten la obtención de este poder reductor, ¿vale? Bien. Y aquí tenemos ya, entramos en la respiración anaerobia. ¿Qué es la respiración anaerobia? Bueno, pues fijaros, la respiración aerobia era esto de aquí. Tenemos unas cuantas moléculas en la cadena respiratoria y el oxígeno como aceptor final de electrones, ¿vale? Pero fijaros cómo es la respiración anaerobia en Escherichia coli. Entonces, es prácticamente igual, ¿eh? Es decir, aquí tenemos, pues, en este caso, casi las mismas proteínas, ¿vale? Pero aquí, en vez de la citocromo-C-oxidasa, que sería esta enzima de aquí, que coge el oxígeno, coge los protones y lo transforma en agua, ¿vale? Es decir, está utilizando el oxígeno como aceptor final de electrones. En el caso de Escherichia coli, la cadena respiratoria es la misma, lo que pasa es que en vez de esta citocromo-C-oxidasa, pues aparece una nitrato reductasa. Por tanto, Escherichia coli cuando respira aeróbicamente, es decir, en presencia de oxígeno, tiene esta enzima en la membrana, pero cuando no hay oxígeno y hay nitrato, lo puede respirar glucosa anaeróbicamente porque no utiliza oxígeno, utiliza el nitrato como aceptor final de electrones, forma nitrito, ¿lo veis? ¿De acuerdo? Y este nitrito se acumula en el medio, ¿vale? Entonces, la nitrato reductasa sería el enzima final de la reducción del nitrato en Escherichia coli o de la respiración anaerobia del nitrato, ¿vale? Y de hecho, aquí tenemos otro ejemplo, que es Pseudomonas stutzeri, que lo que hace es desnitrificar. Porque aquí lo que tenemos es que en esta respiración anaerobia de la glucosa por Escherichia coli se acumula nitrito, ¿de acuerdo? Pero Pseudomonas stutzeri no acumula nitrito, porque después de la nitrato reductasa, ¿vale? Lo que tiene Pseudomonas stutzeri es una nitrito reductasa, una óxido nítrico reductasa y un óxido nitroso reductasa, que al final lo que hacen es canalizar el nitrato a N2. N2 es un gas, el nitrógeno, y se va a la atmósfera, ¿vale? Y en este caso, pues no se acumula en el medio ningún compuesto químico, ¿vale? Y esto sería la desnitrificación y la realizan microorganismos como Pseudomonas stutzeri. Pero al final, fijaros que no es más que una cadena de transporte de electrones encaminada a generar ese gradiente de protones en la membrana para que después entre en funcionamiento una ATPasa y obtenga energía. Es decir, la respiración anaerobia y la respiración aerobia tiene el mismo fundamento. Cadena de transporte de electrones para generar el gradiente de electrones, de protones en la membrana y que después, a través de una ATPasa, obtener energía. Y lo que cambia son las moléculas de esa cadena de transporte de electrones, ¿vale? Los citocromos son diferentes, las fluoroproteínas son diferentes, todo es diferente. Pero obviamente todas estas compuestos químicos, todas estas proteínas de aquí de membrana, que lo que hacen es transportar electrones, ¿vale? No son más que parálogos de la misma proteína ancestral o de la misma primera cadena respiratoria ancestral, ¿vale? Es decir, un buen día uno inventó este mecanismo, fue súper rentable y a partir de ahí, ¡pum!, se explotaron todos los recursos que podían ser utilizados como aceptor final de electrones, ¿vale? Bien. ¿Qué aceptores finales de electrones se pueden utilizar diferentes al oxígeno? Bueno, es brutal la diversidad, ¿vale? Y de hecho, aquí tendríamos el oxígeno y aquí están ordenados por potencial redox, es decir, de más aeróbico, es decir, de oxígeno, a más anaerobio, ¿vale? Y entonces, si os fijáis, tenemos el nitrato, el clorobenzoato, el hierro, el fumarato,
el sulfato, el mismo CO2, el azufre. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Pues si os fijáis, el potencial redox cada vez es más bajo, ¿vale? Y entonces llega un momento en que, si os fijáis, en principio, a partir de este punto serían anaerobios, pero tenemos los anaerobios facultativos, que son aquellos que realizan un metabolismo anaerobio, pero son capaces de tolerar la presencia del oxígeno, pero llega un momento en que las células son muy sensibles al oxígeno y se mueren. Y estos serían los anaerobios estrictos. Y básicamente, los anaerobios estrictos se han adaptado a vivir sin oxígeno, pero tienen que utilizar, digamos, aceptores finales de electrones muy electronegativos, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues en esta figura pues aparecen los diferentes tipos de bacterias que presentan este tipo de respiración anaerobia, ¿vale? Y de esto va la diversidad metabólica y la diversidad microbiana. Las bacterias han colonizado todos los nichos ecológicos y esto significa que han aprovechado todos los compuestos químicos posibles como aceptores finales de electrones. Y hay un montón de compuestos que pueden ser utilizados. Esto es una lista pues, básica para el Brock, ¿vale? Pero es alucinante el metabolismo microbiano. Pero el fundamento es el mismo. Una cadena de transporte de electrones que canaliza los protones hacia afuera y al final hay un aceptor final de electrones que es el compuesto que se reduce. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. ¿Qué es la quimiolitotrofía? Bueno, pues es exactamente lo mismo que la quimiorganotrofía, pero lo que sucede es que el dador de electrones no es orgánico, sino que es inorgánico. Así de sencillo. Es decir, no puede ser más fácil. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que la quimiolitotrofía es una respiración aeróbica en el 99,9% de los casos de un compuesto inorgánico, ¿vale? No hay, bueno, creo que hay alguna excepción, pero al principio la quimiolitotrofía tiene que considerarse como un mecanismo respiratorio aerobio. Lo que pasa es que se respiran compuestos inorgánicos, ¿vale? Un ejemplo, por ejemplo, el hidrógeno, ¿vale? El hidrógeno está fuera, entra dentro, ¿vale? Y hay una hidrogenasa que se encarga de transformar este hidrógeno y obtener poder reductor, ¿vale? Normalmente está acoplada a la fijación de CO2, ¿vale? Es decir, que los autótrofos, los quimiolitotrofos como este, suelen ser autótrofos, ¿vale? Suelen utilizar el CO2 como fuente de carbono y energía y suelen tener como aceptor final de electrones un oxígeno. Y esto es lo lógico, esto es lo normal de la quimiolitotrofía, que suelen ser autótrofos, ¿vale? A veces no, pueden haber excepciones, pero lo normal es que un quimiolitótrofo sea autótrofo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y lo normal es que utilice el oxígeno como fuente, como aceptor final de electrones, ¿vale? ¿Qué tipo de quimiolitótrofos tenemos? Pues fijaros, aquí tenemos un montón, ¿vale? Y todos ellos utilizan el oxígeno como aceptor final de electrones y tienen una capacidad de utilizar diferentes compuestos químicos como dadores de electrones, ¿vale? Las bacterias del fosfito, las bacterias del hidrógeno, las bacterias del azufre, etcétera, 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 ¿vale? Por lo tanto, ya lo sabéis. El quimiolitótrofo es aquel que respira compuestos inorgánicos y lo hace con una respiración aerobia y tiene una cadena de transporte de electrones, la suya, diferente a la de nuestras células, ¿vale? Pero el mecanismo es igual, ¿vale? Y vamos al final de la presentación. Es decir, ya habéis visto que os he estado explicando las generalidades, ¿eh? ¿Por qué? Porque el detalle es enorme. Y entonces el detalle, pues, uno puede ir con pico y pala y estudiarlo, ¿de acuerdo? Pero no es mi objetivo. Mi objetivo no es que sepáis el detalle del metabolismo, ¿vale? Yo creo que os he machacado ya con un montón de datos y un montón de información más que suficiente como para que los conceptos específicos del metabolismo pues no sean necesarios. ¿A vosotros qué os preocupa? Pues os preocupa el examen, obviamente. Entonces, ¿qué preguntas podrán entrar en el examen sobre el metabolismo? Bueno, ya veis, ha habido una sesión de 24. No habrá muchas, habrá muy pocas. ¿Y qué serán? Las cosas básicas, ¿vale? Como lo que os he explicado. Ahí estará. Cuando veáis las preguntas que os van a salir, veréis que son preguntas muy sencillas, ¿de acuerdo? No iremos al detalle. No os voy a exigir que vayáis a los capítulos y que os aprendáis qué microorganismo tiene cada tipo de metabolismo. Podría suceder que saliese Pseudomonas stutzeri como un desnitrificante, ¿vale? O Escherichia coli como un microorganismo que no puede desnitrificar, pero sí puede reducir nitrato y utilizar el nitrato como aceptor final de electrones. O sea, lo que os he mostrado.
No quiero que vayáis más lejos en este detalle para el examen. Pero sí que os recomiendo, de cara al futuro, sobre todo los que estáis interesados en la microbiología, que espero que seáis muchos, porque es mi objetivo, ¿vale? Que hagáis ese esfuerzo de miraros esos capítulos y ver la enorme diversidad metabólica que hay. Yo solo os he cogido 2 capítulos que hablan directamente de la diversidad metabólica, pero si os vais a los capítulos de taxonomía, que son bastante sesudos, al final la taxonomía está basada en esa diversidad metabólica y hay un montón más de metabolismo. No lo he añadido, porque ya me parece que con 2 capítulos del blog, para tener una idea del metabolismo, es más que suficiente, pero de la parte taxonómica también, ¿vale? Bien, entonces, ¿por qué la fotosíntesis? Porque la fotosíntesis no es solo de las vegetales, es decir, los inventores fueron las células procariotas, ¿de acuerdo? Y de hecho tenemos la fotosíntesis oxigénica, en donde el agua es el dador de electrones, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y genera oxígeno, y esto es lo que hacen las plantas, y lo hacen las bacterias. Las cianobacterias utilizan este sistema con su fotosistema 1 y su fotosistema 2, todo igualito, ¿vale? No hay ninguna diferencia. Pero es que después resulta que las bacterias tienen otro tipo de fotosíntesis, que son las fotosíntesis anoxigénicas, ¿vale? ¿Y qué pasa con las fotosíntesis anoxigénicas? Bueno, pues el mecanismo es siempre el mismo. Lo que pasa es que los dadores de electrones son diferentes, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces el producto final de la reacción no es el oxígeno, ¿vale? Y obviamente los centros de reacción son diferentes también. Cambian las cosas, ¿vale? Pero lo que sí que está claro es que la luz siempre es la fuente de energía. Y siempre pasa lo mismo, que excita unas determinadas moléculas y después se produce el flujo de electrones. Y al final, ¿qué pasa? Pues que se acumula poder reductor. ¿De acuerdo? Es decir, que el mecanismo básico es el mismo. ¿Qué ocurre? Pues que las bacterias, además de poder, digamos, utilizar el agua como dador de electrones y generar oxígeno, ¿vale? Pues utilizan otros dadores de electrones, como el sulfhídrico, el tiosulfato, el azufre metálico, el hierro, ¿de acuerdo? Básicamente está la diferencia. Esto las plantas no lo pueden hacer, no son tan versátiles, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien, y mirad por dónde me ha dado tiempo de explicaros, bueno, después está aquí, claro, la ATPase, es un clásico, ¿no? Me ha dado tiempo de explicaros la última presentación que tenía previsto. Y entonces con esto yo doy por finalizado el temario, ¿vale? Entonces ya sabéis